Entendiendo el trasfondo de este capítulo del libro de los Hechos, donde Pedro viene de ver el campo, la condición del hombre que está en el campo, como Tabita, que era muy fiel, pero realmente no tenía esa vida y fue también resucitada, cayó enferma y murió. Al ver al paralítico que fue sanado también en el nombre de Jesús, Pedro venía de ver todos estos campos y realmente, ¿qué confirma en este momento? Que un gentil, que es romano, que es centurión, también está recibiendo la misma gracia. Cornelio, con quien Pedro se encuentra, realmente es alguien que había recibido el Evangelio y que estaba orando a Dios. Pedro fue, le visitó, tuvo un tiempo de compartir con él, pero al regresar a Jerusalén se levantó un concilio, una reunión, donde a Pedro pues realmente le criticaban porque estuvo compartiendo con un gentil, con alguien que no es judío, porque los judíos piensan que el Evangelio es solo para ellos. Aunque Jesús mismo nos dijo de ir a todas las naciones y hacer discípulos. Pedro pudo confirmar esto, pero en realidad no pudo salir de su mentalidad, ideología de judío, no pudo romper esos moldes y prejuicios necesarios para continuar haciendo la evangelización del mundo. Y debido a ese concilio, Pedro se centra en Jerusalén y también de ahí en adelante ya la historia de la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, se centra en Pedro, quien realmente con él y los discípulos se dirigen hacia Antioquía y con los discípulos esparcidos hacia todo el mundo. Para hacer la evangelización del mundo, tienes que romper tus límites. Tenemos que desechar todo prejuicio y mirar realmente qué es el Evangelio. La mayoría es capaz de ver los problemas que hay en otros, pero no ven sus propios problemas. Piensan desde su perspectiva, pero no desde la perspectiva de otros. Es mucho más fácil pensar desde mi perspectiva y no ponerme en la perspectiva de otros. Si de verdad tenemos el corazón para la evangelización del mundo, hemos de romper nuestros prejuicios, moldes, nuestros límites, para que de esta forma podamos ir con todos hacia la evangelización del mundo. ¿Por qué doy esta introducción? Como bien sabéis, he estado una semana de viaje a Japón. En este viaje he podido viajar con la casa de misión que tenemos en la iglesia. Es la casa donde varias personas están recibiendo sanidad. Entonces, con ese grupo, el pastor también responsable, juntos, unas 15 personas, hemos viajado a Japón. Claro, ¿qué tipo de personas venían? Había dos pastores, estaba yo, tres pastores, había dos jóvenes que también son obreros que están ayudando, y después, ¿qué más había? Pues las personas que estaban recibiendo sanidad, que están recibiendo sanidad. Entre ellos hay uno que es esquizofrénico, no para de hablar, le viene un pensamiento, sigue hablando y sin coherencia. Este viene de Filipinas, donde ha pasado incluso por prisión, de problemas de drogadicción y problemas de que ha cometido varios delitos. Y ha llegado un momento donde el problema mental ya no saben qué hacer con él y nos lo han enviado a nosotros. Hay otro que es adicto al alcohol. Entonces, hay que tener cuidado, claro, de que no tome nada de alcohol. Otro que vendía drogas en Estados Unidos. Pues personas que totalmente fueron o han sido derrumbadas por circunstancias, situaciones, por lo que Satanás ha ido obrando en sus vidas y que, por supuesto, ha llegado un momento en ellos donde se han acercado a Dios, ha llegado un momento en ellos donde ellos han recibido a Jesucristo, pero ahora están en un proceso de sanidad, escuchando el Evangelio en la casa de misión. Antes de salir, el pastor Cho nos dio un mensaje para este viaje. ¿Cuál fue el título o el mensaje, el lema que nos dio
nos dio el lema de ser, os vais como en una marcha, pero sois la marcha de los inútiles. Por un lado, eh, son personas que la sociedad mismo ha desechado, que sus propias familias han desechado, que acorde pues, a la sociedad ni pueden trabajar por su condición, son inservibles, no se pueden usar, ¿no? Son inservibles, son descartados de la sociedad incluso por su familia. Entonces nos dijo el título, la marcha de los inútiles. Soy la marcha de los inútiles. Para el mundo sois los inútiles. Ahora, tenéis que saber bien, matizó sobre esto, pues insultó sobre esto. Tenéis que saber qué tipo de inútiles sois. Tenéis que daros cuenta de que primeramente no sois útiles, no soy útil para cambiar mi propio estado espiritual. No hay nada mismo. Soy inútil para cambiar mi propio estado espiritual. No solo eso. Soy inútil para yo solucionar mi propio problema. Y después tenéis que daros cuenta de que sois inútiles para llegar a cambiar a otros. Esto es muy importante que lo entendamos. Tengo que ser capaz de reconocerlo y entenderlo. Entonces, a través de mí, Dios va a poder obrar. ¿Qué nos estaba diciendo? Que no es con tus fuerzas. O tú estás así porque quieres estar así. ¿Tú estás sufriendo por el alcohol porque quieres sufrir por el alcohol? Si tu problema es que estás tomando esto, solo deja de tomarlo. Piensa que tu problema espiritual no puedes solucionarlo tú mismo. Bien sabes que eres inútil para solucionar tu problema. Bien sabes que eres inútil para cambiar a otro. Eso hay que entender esto. Y de esta forma podrás reconocer que es por gracia y que es solo Cristo. De esta forma podrás llegar a entender por qué ha de ser solo Cristo. ¿Cuál es realmente el problema del hombre? Y que es la misma respuesta para todas las personas. Así como caminaba con ellos, pues te dabas cuenta, de verdad que somos inútiles. Somos inútiles. Todo el viaje con esta palabra íbamos. Y te das cuenta de que o nada que yo pueda hacer para ayudarles, que es solo Cristo quien puede ayudarles. Y después, hablando más con ellos, comiendo con ellos, caminando con ellos, ¿de qué me he dado cuenta? Al hablar con ellos, están muy centrados en el qué, en el yo. Viven una vida centrada en el yo. Después me he dado cuenta que no solo ellos, tanto el misionero que está allí, tanto incluso mi vida, todas las personas o la mayoría de las personas piensan que sus propios problemas son los más graves. Y cada uno de ellos igual. Yo los oí hablar entre ellos. No, pues es que tú no tienes este problema, es que a ti tu familia no te ha hecho esto, es que tú no has pasado por esta situación. Viven una vida centrada en el yo hasta el punto que piensan que solo su problema es realmente un problema o que nada es comparable con lo que ellos han pasado. Eso es una vida centrada en el yo. Todos piensan que sus problemas son los peores. Esto es el grado máximo del yo. Y te dicen, tú no has pasado por eso. ¿Cómo me vas a entender? Realmente, el problema del hombre es uno. Claro que yo no he probado la droga. Claro que yo no he caído en una adicción a la droga. Pero sé cuál es el problema del hombre. El mismo que tú tienes, el mismo que yo tengo, el mismo que tienen los demás. Lo que les hablaba es del resultado. Tu problema no es la droga. ¿Es la droga? Deja de drogarte. Tu problema es la enfermedad. ¿Y qué vas a hacer después de ser sanado? No es la enfermedad. Hay un estado mental y espiritual en tu vida que un día te ha llevado a decir sí a la droga. No es la droga en sí el problema. Antes de la droga, hay un estado mental y emocional en tu vida que te lleva a decir sí, que te lleva a decir sí y tomar esta elección o caminar ese camino. ¿De dónde viene eso? De tu condición espiritual. Por eso, al fin y al cabo, ¿qué es? Una persona. Si puedo cambiar a una persona, de verdad lo puedo cambiar todo. Tengo que ser capaz de cambiar a una persona. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué este problema o la batalla espiritual que tengo diariamente en mi vida
en mi campo o en mi puesto de trabajo no acaba. ¿Qué? Porque más allá de esa situación o batalla, Dios quiere que veas algo que no has estado viendo hasta ahora o que no has podido ver hasta ahora, o a una profundidad que no has podido ver hasta ahora. ¿Qué es esto? La torre de Satanás en mí. La torre de Satanás en mi campo. La torre es Dios a través de dificultades, situaciones que te llevan a orar, que te llevan a hacer la batalla espiritual, quiere que realmente entiendas cuál es el problema del campo. La mayoría piensan que su situación es el problema y viven una vida de fe esforzándose en cambiar su propia situación. Por eso oran, por eso creen en Dios, por eso van al culto. A ver si Dios obra el milagrito y cambia a mi pareja. A ver si Dios obra el milagrito y cambia a esta persona en mi puesto de trabajo. A ver si Dios obra y cambia esta situación o restaura mi economía o me sana la enfermedad. Por ese resultado visible viven la vida de fe, oran, incluso van a la iglesia. Dios quiere que veas algo mucho más profundo que eso. La torre de Satanás. Es un problema que no es la situación en sí, es un problema de identidad. La Biblia nos habla, vuestro padre es el diablo. Esa es realmente la razón, el problema verdadero del hombre. La razón por la que el no creyente sufre y fracasa. Vuestro padre es el diablo. En Apocalipsis 12:9 habla de que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, quien se llama Satanás, el diablo, el cual engaña, está engañando al mundo en guerra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia nos habla de que Satanás está engañando al mundo entero. Ese es el problema verdadero del hombre. ¿Dónde comenzó esto? En Génesis 3. Desde el pecado original, desde el pecado del hombre, el primer pecado del hombre, el hombre quedó muerto espiritualmente, quedó separado de Dios, quedó huérfano de Dios, quedó bajo la condenación del que atrapa en estas obras de Satanás. De ahí venimos todos, porque todos venimos de Adán. Por eso, por cuanto todos tenemos este pecado de Adán, por cuanto todos nacemos con este pecado de Adán, estamos separados de la gloria de Dios. No podemos disfrutar de la gloria y la bendición de Dios en nuestras vidas. Esta es la razón por la que el no creyente sufre y fracasa. Porque su identidad, el dueño de su vida, quien está influenciando su vida, no es Dios, sino todo lo contrario, Satanás. En Efesios 2, del 1 al 2, Él os dio vida a vosotros, hablando ya a los creyentes, nos dio vida cuando antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Habla de que el problema del hombre ya no en nosotros, antes había una corriente espiritual en la que vivíamos bajo Satanás. Este es el problema del hombre. Este es el estado que tiene el no creyente. ¿Por qué hablamos de la vida que hay en Jesús? Nuestro estado es un estado de muerte espiritual. Estás muerto. Por eso no hay nada que tú puedas hacer por ti mismo para tener vida. Porque estás muerto. Ha de venir la vida en ti. ¿Quién te vida? Jesús. En Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. Es esa vida la que viene a mí. No es la vida como tú conoces de que estás vivo. Es una vida diferente. En el principio, Génesis 1, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios creó los cielos y la tierra y que veía que la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas. Ese es el estado en el que estaban nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Y Dios dijo, en el siguiente versículo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y en el momento que se hizo la luz, se ordenó todo. Esa luz no es la luz del sol o de las estrellas. Eso lo creó después Dios, más tarde. Creó el sol y las estrellas.
Es la luz de vida. Es la misma luz que aparece en Juan 1. Esa vida que está en Jesús, quien es luz para los hombres. Jesús realmente, quien es Dios, el verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que sí que recibieron esa vida, aquellos que lo recibieron, aquellos que le creyeron en él, aquellos que recibieron esa luz, tienen el derecho de ser hechos hijos de Dios. Se volvieron hijos de Dios. ¿Cuál es el problema del hombre? Es solo uno, que esa torre de Satanás está en ti. Entonces yo veo al esquizofrénico. Yo no hago ese tipo de cosas. Yo no he hecho ese tipo de cosas. Yo no he llegado a ese punto. Yo nunca me he drogado. Por eso ellos y yo somos diferentes. Esto es incorrecto. Claro que su vida y yo, es que en el mundo no hay nadie como yo, ni como tú, porque somos únicos en este mundo. Aun siendo yo gemelo, es diferente mi gemelo a mí, aunque nos parecemos físicamente casi idénticos. Y somos totalmente diferentes, somos únicos. Cada uno de ustedes sois únicos en este mundo. Por eso pensáis que somos diferentes uno de los otros. Nuestra situación es diferente, pero de verdad que el problema es uno. Porque no entiendo esto, no entiendo cómo Cristo puede ser mi respuesta. Jesús es el Cristo, amén, pero que me quite esta situación. Por eso no lo entiendo. Yo veía al esquizofrénico, yo no soy como él. Yo no he actuado como él. Íbamos en el metro en Japón con las maletas. Se cansó de su maleta, la tiró por ahí. No sabemos dónde está. Ha vuelto sin maleta. Menos mal que el pasaporte lo llevaba en otro bolsillo. Por ha dicho, él habrá oído una voz de que tire la maleta. ¿Que qué hace con la maleta para arriba abajo por la escalera? Que la tire y la dejó en algún lado. Esquizofrénico. A mí me ve, piensa que soy del FBI y que vengo a apresarle. Esquizofrénico. Yo no he sido como él, yo no he vivido como él, pero realmente su problema es el mismo que el mío. Era el mismo que el mío. Por eso hablamos de la vida. Esta es una vida diferente. Si conoces realmente la vida que hay en Jesús, la vida que hay en Cristo, que puede sanar a cada una de las personas. ¿Por qué? Su problema es el estado espiritual que tienen. Viven con un estado espiritual como el de Efesios 2:3. Nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Están atrapados. Por eso sufren y fracasan. Si das culto, acaba volviéndose una religión. Si tus creyentes van a la iglesia sin conocer realmente esa torre de Satanás, dan culto, oran, hacen reuniones de oración, estudios bíblicos, se vuelven afiliados ¿a qué? A una religión, como el que va a un club de amigos, como el que va a un club de tenis y se juntan todos los fines de semana por un mismo hobby, como el que va a un grupo de lectura de libros. Si uno realmente no conoce el estado espiritual, si uno realmente no está haciendo la vida de fe para cambiar su estado espiritual, acaba siendo afiliado a una religión, un religioso más. En Mateo 12, ¿qué nos habla Dios? Que hay un hombre fuerte, quien está obrando en tu vida. No solo eso, sino que ese hombre fuerte, quienes son los demonios, Satanás, ha construido su casa en ti. Es por eso que fracasas, que sufres, que no tienes la victoria. Por eso por eso las personas eh, viven cargados y trabajados. Solo tienen que ir a Jesús para descansar, pero no pueden, porque ni siquiera saben cuál es su problema. Desde que nacemos con esta condición, cargados y trabajados. Entonces, para que lo entiendas, para que lo veas en ti, Dios, ¿qué permite? Que hoy te enfrentes a esta situación.
Dios permite a ciertas personas en tu campo, en tu puesto de trabajo, para que te des cuenta de esa realidad espiritual. Para que lo entiendas, Dios permite incluso la enfermedad en tu vida, como a Job. Ahora, pregúntate, ¿realmente es la enfermedad mi problema? ¿Qué vas a hacer si se sana? Ese es realmente el problema. No es la enfermedad. Si la enfermedad se sana en ti, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir de ahora en adelante con sanidad? Ese es realmente el problema. ¿Vas a seguir viviendo otra vez centrado en el yo, en el mío, en mi éxito que te ha hecho hasta ahora fracasar y enfermar? La forma en la que has estado viviendo hasta ahora, con la fe que has estado viviendo hasta ahora, es lo que te ha hecho enfermar. Sin cambiar eso, sin cambiar tu estado espiritual, ¿vas a recibir solo la sanidad? No. Dios, que realmente te ama, quiere llegar más allá. Y si es necesario, utiliza la enfermedad, límites, situaciones para cambiar esa torre de Satanás que queda en nosotros. Tendrás que salir de ese yo. Tendrás que salir de las heridas del pasado que vienen desde tu niñez. Tendrás que salir de ese trasfondo familiar del que te ha hecho sufrir, de ese trasfondo nacional que te atrapa. Tendrás que tener ese tiempo de romper esos moldes y prejuicios para que te puedas levantar para la evangelización del mundo. La Biblia lo habla muy claro. En Hechos 8, del 4 al 8, que el problema visible es el resultado. Que el problema de enfermedades, paralíticos, enfermos que estaban en ese campo de Samaria en Hechos 8, eran enfermos por su condición espiritual. Y que cuando recibieron el Evangelio, los espíritus inmundos salieron y recibieron sanidad. No son simplemente enfermos o paralíticos. Estaban atrapados bajo esa torre de Satanás. De esta forma, fracasan y sin cambiar esto, se vuelven religiosos. Esas torres de Satanás, yo las he visto este tiempo en Japón en cada uno de ellos. Ah, por eso Dios los ha traído aquí. Por eso Dios los está dando el Evangelio. Por eso Dios ahora los está guiando por este itinerario, porque estaban viviendo bajo esas torres, siendo influenciados muy altamente por esa torre de Satanás en sus vidas, que los estaba llevando a la perdición, a prisión, a un sufrimiento ya no solo personal, sino el de todas sus familias. Y que ahora Dios, a través de Cristo y el Evangelio, está derrumbando en ellos. Si yo no ayudo a que mis creyentes puedan cambiar esto, ni a que vean esto, solo pasa el tiempo. Y un día son solo afiliados a una religión. Por esto, el entrenamiento de mañana es una respuesta para sus vidas, para nuestras vidas. Por eso el entrenamiento que preparamos es importante, porque es el tiempo de concentración donde identifico esto y cambio mi torre. Donde más y más mis ojos son abiertos a ver esa obra de Satanás en mí. Donde más y más puedo ver mi vida centrada en el yo, lo mío y mi éxito y cambiarlo por la gracia de Dios, por el contenido del Evangelio y el contenido de Dios en mi vida. Esto no te lo van a hablar en la universidad, ni te lo van a hablar en el colegio. Por eso el entrenamiento de mañana es importante. El que lo ve y así lo ha entendido, se apunta porque lo necesita. Coge un avión y viene hasta Corea a entrenar porque sabe que lo necesita. Entonces, ¿qué tengo que cambiar en mí? La torre de Dios. Tengo que plantar la torre de Dios. ¿Dónde comienza esto? A través de aceptar. A través de la aceptación. Al recibir a Cristo. ¿Qué significa recibir a Cristo? Es entender que realmente soy inútil. Que por mí mismo no me puedo salvar. Es llegar a entender cuál es mi problema por el cual Cristo había de venir. ¿Por qué ha de ser solo Cristo en mí? ¿Por qué si no es Cristo no va a servir en mi vida? Es llegar a entender eso. Al entenderlo y aceptarlo, ¿qué viene a tu vida? Viene la vida de Jesús. Es el momento donde ese hombre viejo, ese hombre antiguo en mí, empieza a decrecer y el hombre nuevo en Cristo empieza a incrementarse. Es el tiempo donde el yo empieza a desaparecer y cada vez más hay más Dios en mí. Entonces, ¿qué ocurre?
te das cuenta un día que tu pasado se vuelve tu plataforma. ¿Cómo voy a solucionar mi problema del pasado si el pasado pasado está? Yo no puedo regresar al pasado, yo no puedo cambiar acontecimientos, yo no puedo cambiar situaciones que a lo mejor nos gustaría que no hubiésemos vivido. Pero si el Evangelio empieza a obrar en ti, si Dios obra en ti, esa situación, claro que sí, ya ahí no cambia, pero la entiendes de tal forma que ya no trae dolor y sufrimiento, sino que se vuelve una plataforma para tu vida, un testimonio, incluso un mensaje para las siguientes generaciones. Deja de ser un problema para ti ese pasado. Tu actitud, tu yo, aquello que te avergüenza, hay un momento que deja de ser un problema porque se ha vuelto tu plataforma. Entonces empiezas a soltar lo mío. Te das cuenta de que mi plan no es lo importante, de que tenemos buenas actitudes, de que tenemos un buen corazón, con buenas intenciones, pero que mejor que nuestros planes son los planes de Dios para nuestra vida. Que mi vida entre dentro del plan de Dios es la mayor bendición para mí. De esta forma llega un momento que me creo a Cristo. He oído de Cristo, conozco a Cristo porque lo he leído y lo he oído. Pero hay un momento en el que me creo realmente a Cristo. Desde ese momento, tu problema del presente acaba. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿De verdad Cristo está conmigo? La de veces que nos preocupamos por situaciones que se dan y después dicen, de verdad, mira, si Dios lo había preparado todo. He estado sufriendo todo este tiempo porque realmente no le he creído a Él, porque todavía no veía, porque no había llegado el horario, lo que Él había preparado o lo que Él había preparado para mi vida. Y yo pensaba que estaba entrando a un problema, a una situación. ¿Por qué? Porque tenía mi plan, porque estaba lo mío. Dios cambia esto. No solo eso, te hace salir de mi éxito, porque no se trata de tu éxito. Vuestros hijos, no se trata ni siquiera de los estudios. ¿De qué sirve que se gradúen de Harvard, de Oxford, de una buena universidad, si no llegan a conocer a Cristo o recibir la salvación? No es mi éxito o el éxito que habla el mundo, sino la devoción que realmente Dios desea, en el lugar que Dios desea. Ahí dentro están todas las cosas, en el lugar que Dios quiere que esté, lo que Dios quiere que yo haga, el yo que Dios ha creado. El encontrar esto es la mayor bendición. Entonces, ¿qué tengo que hacer de ahora en adelante? Como pastores, obreros en vuestros países, primero en lo personal y después, al tener este sistema en tu vida, para poder ayudar a otros, ¿qué tienes que preparar? Los tres atrios. ¿Qué son los tres atrios? La vida pública de Jesús. En los 3 años de vida pública de Jesús, ¿qué nos mostró Jesús? Que Jesús predicó en un campo del no creyente. Iba a los gentiles. Había roto con esos límites, moldes, prejuicios que los judíos tenían y entendiendo realmente el Evangelio, que es salvación para el hombre, conociendo cuál es el problema del hombre, que es el mismo en todos. Jesús fue a Samaria, un lugar por el que los judíos no querían ni cruzar, lo bordeaban. Jesús predicó a los gentiles. También hizo mucha sanidad, trajo sanidad, y él siempre permitió que los niños se acercaran a él. Dentro de los tres atrios está el campo, donde hay una gran multitud, donde se junta una multitud. ¿Para qué? A través de estos tres atrios es encontrar al discípulo. ¿De qué sirve traer multitud? Encontrar multitud, reunir a multitud a través de eventos, programas, ¿no? A través de los tres atrios donde llegan gente enferma, donde llegan niños, donde llegan gentiles no creyentes. ¿Qué tengo que encontrar? El discípulo. Dentro de esos tres atrios hay una gran multitud, pero el discípulo. A través de los tres atrios encontrar al discípulo y a este ayudarle con la concentración del fin de semana. Teniendo el sistema de los tres atrios en mi iglesia, en mi vida, con las personas que me encuentro, de entre ellos, ¿cuál es el discípulo? Y una vez que encuentras a esos discípulos, es ayudarlos a que se concentren para que encuentren esa misión.
la concentración del fin de semana. ¿Qué es eso? El Monte del Olivar. Ayudarlos a que puedan estar en el Monte del Olivar a través del fin de semana. ¿A quién? A esa minoría de discípulos, al igual que Jesús lo hizo. Aunque predicaba a la multitud, él reunía aparte a sus discípulos, a una minoría para salvar a la mayoría, a una minoría para salvar a la multitud. Jesús dejó a 120 discípulos y ellos cambiaron el mundo, llegaron hasta Roma. Y después, la época de la meditación, a través de la cual, así como me centro en el Evangelio, me concentro en el Evangelio, la obra de, como la del aposento alto de Marcos se levanta en mí y en el libro de los Hechos. Conclusión, después de este viaje, después de ese tiempo por otras ciudades de Japón donde iba con la casa de misión, en Tokio tuvimos un entrenamiento para los misioneros y pastores de Japón, donde el pastor Cho predicó la palabra. Y de ahí se reunieron unas 100 personas. En ese entrenamiento eh, pude encontrarme con Marlon, que algunos de vosotros lo conoceréis, que vive en Japón, pero que es de descendientes brasileños también. Habla español, inglés y muchos idiomas, ¿no? Además del portugués y el japonés y el coreano. Yo ya le conocía. Él se graduó después que yo del seminario. Coincidimos aquí en Corea cuando él estuvo entrenando aquí también. Y ahí le pude ver a él y a su padre recibiendo gracia en el entrenamiento. Después, comiendo, pude hablar con él. Y yo le di el testimonio, mi testimonio. ¿Por qué estoy aquí? De verdad, este es un mensaje que mi nación necesita. Este es un mensaje que el habla hispana necesita. Este es un mensaje que los discípulos que se reúnen hoy en la escuela de evangelismo necesitáis. Por eso preparo el entrenamiento, por eso preparo la escuela de evangelismo, porque ha de ser transmitido y la misma corriente ha de levantarse en Panamá, en Venezuela, en México, en Estados Unidos, en Chile, en España. Al fin y al cabo, tengo que ser capaz de cambiar a una persona. Dando ese testimonio, pues Marlon y su padre se daban cuenta. Esto es algo que mi iglesia necesita. Hay personas que están sufriendo. Hay personas que tienen este estado espiritual y no cambian y llevan años en la iglesia y cada vez más depresivos. Hay mejoras, pero vuelven como si fuera una rueda repetitivo. Su estado espiritual vuelve otra vez al punto de partida. Ah, necesito este sistema. Necesito este mensaje. Necesito que esta corriente venga a mi iglesia y a Hamamatsu, que es donde viven ellos. Donde la población, el 12% de la población de esa región es hispano-brasileña, hasta el punto que las señales de tráfico están en japonés y en portugués. Eso en Corea nunca lo he visto. Antes, cuando estaba solo en coreano, ahora hay muchos lugares que están en coreano y en inglés, o en casi todos los lugares ya. Pero en este lugar ni siquiera inglés, es japonés y portugués. Porque el 12% de la población ahí es brasileña. Y hay muchos hispanos también. Y ahí tienen su iglesia, estos pastores. Ellos decían, nuestra congregación necesita esta corriente. El mundo, a través de nosotros, necesita esta corriente. Rápidamente han de abrir estos ojos para entender qué es el Evangelio. Y de esta forma se ha podido abrir una escuela de evangelismo que comenzará el mes que viene en su iglesia. Por lo que realmente doy la gloria a Dios y entiendo que es un nuevo comienzo también. Realmente oro por Marlon, por su papá, por esa iglesia, para que se levanten como la iglesia que tiene este contenido y que a través de ellos incluso Brasil, Latinoamérica, es influenciada al transmitir este contenido. Vamos a orar. La iglesia se llama Salvados por Gracia. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Señor, que el mensaje de Cristo se grabe más en nuestras vidas, que nos ayude a romper
todo molde y prejuicio, para salir del yo, lo mío y mi éxito, para y por la evangelización del mundo. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.